fuera, que es el emisor. Este sería el NPN y este sería el PNP, que es el otro tipo de transistor BJT. Si ustedes observan de la base hacia arriba es un diodo, y si observan de la base hacia abajo sería otro diodo con PNPN, ¿sí? Ese sería el símbolo asociado, es igual, el símbolo de la base es una línea vertical, bueno, una horizontal y una vertical, y una línea que entra, que sería el emisor. Aquí la flecha está entrando y aquí el otro sería el colector. También lo podemos poner en la parte de arriba. Eso sería lo que vendría siendo la estructura interna. ¿Cómo se usa el transistor? El transistor se usa como interruptor, entre paréntesis inversor, y como amplificador. Tiene otros usos, pero estos vamos a hacer los que vamos a utilizar ahorita. Entonces vendrían los símbolos característicos: emisor, base, colector. Ese transistor, como la flechita sale, ese es NPN. Si yo me sitúo aquí y veo la opción de los bits no penetra, entonces si no penetra, entonces pongo aquí sería N, aquí sería P y aquí sería N, ¿verdad? En el caso del transistor PNP, nos ponemos en el emisor, veríamos penetra la flecha, entonces sería P, N, P, ¿verdad? Esa sería una reglita sencilla para poder terminar si no sabemos qué tipo de transistor es. Y luego viene el aspecto físico, en el que se está mostrando un transistor de baja potencia, un de potencia media y el de potencia, ¿verdad? Este tipo de semiconductores traen un dispositivo o una placa metálica para disipar calor, un poquito más grande que el anterior, ¿verdad? Este sería de los más pequeños y puede ser, ejemplo, el 2N2222, ¿verdad? Y entonces vamos, este sería el aspecto físico, sí, donde vienen marcadas de fábrica. Bueno, no vienen marcadas, sino que viendo el número del componente y consultando en el datasheet, ahí nos van a decir qué patilla es emisor, cuál es base y cuál es colector. En este caso aquí ya las marcaron como emisor, base, colector. En este otro caso, fíjense, es base, colector y emisor. Entonces no todos los transistores tienen la misma disposición de patillas, hay que consultarlas en el datasheet. Y este sería el de potencia, en que es el base, el emisor, y se supone que el colector es, bueno, más bien no se supone, sino que el colector es la carcasa o el metal. Vamos con el funcionamiento. Para el funcionamiento pusimos un circuito de los más utilizados. Este es un transistor de emisor común, porque el emisor va a tierra y la entrada sería la base y la salida sería el colector. Lo pusimos aquí para tratar de representar el funcionamiento. Dice cuando el funcionamiento del DJT como interruptor inversor. ¿Por qué inversor? Porque si se fijan es un dispositivo de terminales. Entre base y emisor sería la entrada y entre base y colector sería la salida. Cuando nosotros ponemos un 1 en voltaje o 5 volts, ¿sí? Lo que vamos a tener entre colector y emisor sería 0. 0 significa que está cerrando el contacto colector, bueno, un contacto aparente que existiría entre colector y emisor, entonces conduciría la corriente, ¿verdad? Si aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 0, aquí vamos a tener un 1. Si aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 0, ¿verdad? Cuando tenemos el 0 se queda abierto el circuito, por lo tanto aquí aparece el voltaje que tenemos de la batería menos el que se cae en esta resistencia, que sería aproximado al de 5 volts. Cuando se utiliza como amplificador, con una pequeña corriente, una pequeña polarización en voltaje, logramos una pequeña corriente entre la base y el emisor. Pero al lograr eso hacemos que se conduzca una gran corriente o una muy grande corriente entre colector y emisor. Aquí pusimos algunos dibujitos para que se trate de comprender el funcionamiento. Nada más déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, ahorita que lo hagamos. Sería en el que están unidos dos arroyos, uno más pequeño y el otro más grande. Aquí hay una compuerta que está unida a un balancín con una palanca. Cuando aquí no hay corriente, aquí no hay flujo de agua, no levanta este balancín, no levanta la compuerta grande. Cuando aquí hay pequeña corriente, levanta grandemente la compuerta y hay mucho más grande corriente de colector a emisor. Aquí sería el emisor, aquí sería la base, aquí sería el colector. En este caso igual, ¿verdad? Y aquí es cuando es pequeña corriente. Es un MPC de amplificación. Cuando se logra más corriente, o sea, se logra mucho más corriente, ¿verdad?, que llegaría al punto de saturación. Entonces ese sería el funcionamiento similar el del transistor. Luego vienen las gráficas del comportamiento, ¿sí? En la parte de aquí está el voltaje colector emisor y aquí está la corriente de emisor, ¿sí? Aquí vemos que del 0 al 1, en un valor muy pequeño de voltaje, se alcanza el voltaje de saturación o la corriente máxima, ¿verdad? En este punto más o menos es donde se alcanza. Eso es lo que vendría siendo
como switch o también como amplificador. Aquí se ponen varias familias de curvas para que se vea que conforme se va incrementando la corriente se logra más amplificación, o sea, más valor de corriente, ¿verdad? Ese sería el comportamiento de la gráfica. Ahora vámonos al circuito equivalente. Como le hemos mencionado acá, si yo me posiciono en la base y dependiendo del tipo de transistor, si es PNP o NPN, por ejemplo aquí la base sería negativa y aquí sería positiva la base, ¿verdad? Si yo me fijo de aquí hacia el colector, hay un diodo donde su parte positiva está en la base. Obviamente como aquí parte positiva y la parte negativa sería en el colector, igual que acá. La parte de la base sería positiva, así hacia abajo sería, hacia el emisor sería negativa, entonces sería otro diodo. Basándose en esta figura que es dos diodos yuxtapuestos, la medición se hace en base a esto, viendo la figura de acá, ¿verdad? Que es medir, no todos los multímetros, es un solo multímetro a la vez, ¿verdad? Bueno, lo que hacemos es como nos marcan esta figura. Aquí ya tendríamos que saber cuál es colector, cuál es base y cuál es emisor. Si no lo sabemos, nos vamos al datasheet y vemos la distribución en qué patita es colector, qué patita es base y qué patita es emisor. Aquí ya sabiendo que este es colector, este es base y este es emisor y el aspecto físico, de esta manera se conecta el multímetro. Suponemos que si es NPN y si la base es positiva, entonces aquí estamos poniendo la polarización a la inversa o la medición a la inversa del multímetro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es medir un diodo de este lado en inversa, pero de este lado en inversa, ¿verdad? Y luego el otro es base colector y base emisor. Es base colector en inversa, nos debe marcar un 1 o circuito abierto. Base emisor abierta, nos debe marcar un 1. Vendría siendo en polarización inversa. Luego se hace esos dos diodos se miden en polarización directa, que es positivo con positivo, negativo con negativo. Fíjense bien, aquí la punta del multímetro es la roja, que es el positivo, y primero hacemos la medición con el colector y es lo que nos debe marcar, 0.662 milivolts. Y luego la base positiva y el otro extremo que viene siendo el emisor nos debe marcar 664. Si se fijan, hay una pequeña diferencia entre base colector y base emisor, donde nos marque más la medición va a ser el emisor, en este caso esta, ¿verdad? Y por último también se checan en resistencia en diodos, la unión, bueno, más bien las terminales colector emisor en directa, colector emisor en inversa, en los dos deben marcar un 1. Eso significa que el transistor está bien. Gracias.